Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí se cita un nandam. Basta uso nandam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, buenas noches. Acá está la Caja de Pandora, una vez más con Mónica Redondo, Marcelo Goro, Martín Loza y con nuestro columnista invitado, pero columnista, Alejandro Olmos Gaona. Finalmente te tenemos, porque mirá que era una cosa que venimos, que no venimos. No, me ninguneaste muchos días. No, sí, Mónica. Ya sé. Pero yo no soy de Denor, o de Desur, yo no hice corte de luz, eso me excedió. Sí. Bueno, parece que se dio el tema del FMI, nos van a tirar unos mendrugos, unos mangos, así. Unos morlacos, sí. ¿Qué nos podés contar? Porque vos tenés mucha experiencia con la deuda odiosa. La deuda, que eso es una expresión tuya, la deuda odiosa. Ay, no me puse este coso, vamos a ser todos prolijos. Vamos a poner. Primero, la deuda odiosa. Primero hay que hablar de el decreto de Milei. Sí, salió por decreto. Porque claro, antes del acuerdo del 2022, cualquier gobierno podía hacer un acuerdo con el fondo sin pasar por el Congreso. Porque había una ley, la 2456, que en el artículo 60, en la parte final, aclaraba que los préstamos que se podían celebrar con organismos como el Fondo BEI estaban aceptados de la autorización legislativa. Pero en el gobierno de Alberto Fernández... Pero Martín Guzmán, en el 2022, cuando hizo el acuerdo con el fondo, se dictó la ley 27612, por el cual todo acuerdo con el fondo debe pasar por el Congreso. Ahora, como a Milei las leyes no le interesan, el Estado de Derecho tampoco, y gobierna por decreto modificó la ley de acceso a la información pública, la ley de administración financiera, apenas asumió, emitió un decreto 7023 que le permite hacer cualquier cosa. En la ley bases, el obsecuente poder legislativo también le dio facultades para que siga siendo, y me gustó, porque si para que siga siendo de las suyas. Uh-huh. Entonces dijo, ¿para qué vamos a mandar esto para que se discuta en el Congreso? Que yo me pareció una torpeza, porque el Congreso capaz que lo hubiera aprobado, ¿no? Este Congreso que tenemos. No lo sé, pero bueno, convengamos que no lo hizo. Si hubiera llevado más tiempo, entonces se mandó el DNU. Cuando leí el DNU, dije, ¿no tendrán un abogado chicanero, piola, que por lo menos haga algún tipo de fundamento más o menos verosímil? No. Mira, en realidad, si uno se pone a pensar, hago un paréntesis, en los que lo asesoran, realmente son de cuarta. Acordate cuando tuvo que renunciar la de discapacidad, que dijo, porque los tontos, estúpidos, tarados, vos decís, pero ¿quién es esta persona? Claro, ahora, refiriéndose a la gente con discapacidad. Y después cuando lo vimos en el reportaje con Viale, que ahí te das cuenta las falencias de Milei. No sabía qué decir, y por eso cuando empezó a embarrar el tema, apareció Caputo, y bueno. Ahora, cuando vos lees el decreto, decís, primero, la falta de fundamentación jurídica. Tampoco saben redactar. Y para establecer que el Poder Ejecutivo tiene facultades para negociar con el fondo, citaban 3 párrafos de 2 líneas de 3 diputados en el 2022, de Luciano Laspina de un tal Galimberti y de otros más. Yo digo, pero nada.
Además, un decreto donde se le pidió al Congreso que aprobara un acuerdo del cual no se sabía ni hoy se sabe nada. Es decir, haga, presidente, esto, pero ¿hacer qué? Es decir, eso es lo terrible, Mónica. ¿Cómo el Congreso va a autorizarle a que firme un acuerdo que no se sabe de qué se trata? En el decreto dice que era 10 años con 4 de gracia. Ahora el Fondo Monetario acaba de anunciar que no son 10 años, son 48 meses. Ahora, yo quisiera saber cómo la Argentina va a pagar 20.000 millones de dólares en 48 meses, además de todas las obligaciones que tiene que pagar. Te agrego algo que hablábamos en la previa, que una cosa es haber firmado esto, o que se pusieran de acuerdo 3 semanas antes, porque ahora está todo el tema con China, y nosotros tenemos swap. Exacto. Aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Claro, lo que pasa es que primero no sabemos lo que va a ser el acuerdo. Segundo, hay que ver el directorio del fondo que dice, porque todavía es el que se reúne el viernes. Es el que se reúne el viernes, las cosas han cambiado. ¿Cuáles van a ser las condiciones? También habrá seguramente alguna cláusula secreta que no la vamos a conocer nunca. Es decir, es todo muy oscuro y fundamentalmente aumenta la deuda externa argentina en 20.000 millones de dólares. Porque el pretexto del gobierno, que lo dice el decreto, es que ese préstamo es para cancelar las letras intransferibles del Tesoro en el Banco Central. Sí, eso es lo que dicen. Desde el punto de vista de la contabilidad pública, o sea, el Ministerio de Economía contabiliza la deuda en pesos y en dólares, siempre en dólares. O sea, la deuda con organismos del Estado también la contabiliza en dólares. Entonces, el gobierno dice, hay una deuda en dólares con el Banco Central de tal suma de dinero, con lo del fondo cancelamos esa deuda y en la contabilidad pública es neutro, no hay aumento. Ahora, primero, una cosa es deberle al Banco Central y otra cosa es deberle al Fondo Monetario. O sea, entre ellos... Estados Unidos, Japón, China, sí. Alemania, Gran Bretaña, ahora, y Arabia Saudita, que es otro que está pesando muy fuerte. Muchos amigos. Ahora, además, el Banco Central no te pide ajustes, no te da condicionamientos, podés renovarle la deuda indefinidamente. El Fondo Monetario, no. No, el Fondo Monetario puso alguna que otra condición, ¿verdad? Bueno, las puso siempre. Pero y las va a poner ahora. Y otro de los problemas es el tema del dólar, porque claro, va la plata al Banco Central. ¿Y la plata del Banco Central la van a usar para seguir planchando el dólar? Eso a Caputo le costó la presidencia del banco, porque el Fondo Monetario fue el factor fundamental para que lo echaran en 2018. Supuestamente el Fondo Monetario le impediría, es una de las condiciones, que eso sea usado para pisar el dólar, con esos fines. Es que el Fondo Monetario, por más que se lo impida, si Caputo lo quiere hacer, lo va a hacer igual, como lo hizo en el 2018. Sí, ahora, otra de las cosas preocupantes que muestra lo que es la Argentina y por qué está Milei y por qué pasa lo que pasa, es que cuando leo los discursos de la oposición política cuestionando el acuerdo con el fondo, vamos a declararlo nulo, vamos a decir que es ilegal. Y claro, yo le pregunto, ¿esta gente tiene idea de lo que se puede hacer o no se puede hacer con el fondo? Parece que no, porque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para declararlo nulo, tenés que ir a la justicia. El Fondo Monetario no puede ser sometido a la justicia en ninguna parte del mundo, ni en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni aún en la Corte Internacional de Justicia en Haya. Entonces, ¿declarar la nulidad de qué? Es decir, por otra parte, un gobierno no puede, por sí, decir esto lo declaro nulo, porque además, de alguna manera, es estar rompiendo la continuidad del Estado. A los acreedores no les interesa que sea Milei, Macri, Alberto Fernández. Es el Estado Nacional que se compromete. Y hay otra cosa que los dirigentes políticos tampoco no saben. Pues claro, todas estas cuestiones del fondo, los manejos del fondo, los condicionamientos, es una cosa que el fondo la viene haciendo desde hace décadas. Supongo. Pero hay una particularidad, que no hay forma de incriminarlo al fondo porque tiene la habilidad de que cuando se firma un stand-by o un acuerdo de esta naturaleza, se firman fundamentalmente dos documentos. El pedido de dinero al fondo y después
un memorándum de entendimiento técnico y otro de políticas económicas, donde el Estado dice lo que va a hacer con la plata, todas las condiciones que pone el fondo están en esos documentos. Por esos documentos no lo firma el fondo, lo firma el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Es decir, que si hay algún problema, si hay alguna catástrofe, si la plata se usa mal y todo lo demás, el fondo dice, señores, el que firmó fue usted. O sea, el Estado Nacional, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Sí, es el que el Estado Nacional es el que tiene que sacar las papas del fuego. Exacto. Entonces, la habilidad del fondo y la omnipotencia del fondo es de tal magnitud que por eso hace lo que hace. Y además el fondo se ríe a carcajadas de los tratados internacionales de políticas económicas, sociales y culturales, todas esas cosas bonitas de las Naciones Unidas. El fondo ha dicho categóricamente que no tiene nada que ver con eso, porque es una institución monetaria y está totalmente afuera de ese tipo de planteos. Podríamos pensar que es un préstamo geopolítico para favorecer a un gobierno. Es que Ponele. desde ya que le están dando esa plata, a ver si llega de alguna manera a las elecciones. Ahora, lo que a mí me sorprende es que todos han jugado el apoyo a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ahora, el desprecio de Trump por Milei es ostensible y se vio el otro día cuando este demente fue en un viaje de un día y medio que costó $500.000 que cuesta mover el avión presidencial, más $70.000 que pagó él y la hermana para estar en esa Claro, comida. pero eso le tenés que descontar, Marcelo seguramente vas a tener una pregunta para hacerle, pero eso le tenés que descontar que eran $15.000 por foto. Bueno. Porque no sé si viste que se sacó 25.000 fotos. Sí, un montón, claro. Y Habrán como antes, ahí. sí, y como se recaudan las entrevistas, también se recaudan las fotos. Claro. Supuestamente ahí hay que sacar algo, que ¿no? un presidente se haya convertido en un vasallo, que vaya a arrastrarse hasta un presidente que no lo recibe, pero ni siquiera, no es que, porque bueno, no lo recibe en su casa, no lo recibe en el Salón Oval, pero por lo menos se sacó 2 minutos de la foto en ese almuerzo, una cosa media trucha, ni siquiera eso. Es decir, es la primera vez en la historia argentina, Mónica, que pasa esto. Yo creo que cuando se enteró que estaba, dio media vuelta y se fue. No sé si fue así, pero de todas maneras, no, es decir, y todos en los medios, que bueno, aún los medios críticos, no sé, viste, usan la prudencia, no digamos demasiado, porque, ¿y qué pasó? Todos decían, la entrevista ya va a estar dada, qué sé yo, no pasó nada. Y por otra parte, lo que fue esa reunión, aventureros, especuladores, gente que está en los márgenes del sistema financiero internacional, no eran los representantes de los grandes bancos y nada por el estilo. Te diría que van en esa dirección, los márgenes, todo en esa dirección. Entonces, a eso fue el presidente. Entonces, claro, a mí yo digo, cada vez me sorprende menos todo esto, ¿no? Me sorprende menos, primero porque veo lo que es la oposición, porque veo que el presidente se da el lujo del tema de la cripto y todo lo demás, y aquí sí hace una denuncia, la jueza Servini está llevando eso largamente, el fiscal Tayano también. En otras partes del mundo, que un presidente hubiera hecho eso, hubiera sido un escándalo internacional. En Estados Unidos, en Francia, en Alemania, le hubiera costado, así como al presidente el Watergate le costó la presidencia de la República, ¿no es cierto? Y tuvo que renunciar. Es decir, en otro país hubiera pasado, acá no pasa nada. Y todavía hay gente que lo defiende. Y hay un jefe de gabinete que yo suponía que, no sé, era algo mejorcito que todo ese entorno que tiene, y que sale a decir que esto es un golpe de Estado. El tema de la comisión, el tema de que la investigación de los ministros de la Corte, que La verdad que es asombroso. Y es asombroso porque además hay otro tema clave. Habrás notado que se habla del préstamo del fondo, pero no se habla de la deuda argentina. Nadie habla de la deuda. Nadie habla que tenemos una deuda al 28 de febrero 42.600 de 471.500 millones de dólares. Me quedé corta. Que si le sumás los cupones atados al PBI, que son 12.500 millones más, llegamos a la friolera de 485.000 millones, que generan intereses por más de 22.000 millones de dólares y que no sé con qué lo van a pagar. ¿Viste? Es algo realmente preocupante porque, claro,
me han llamado en montones de radios para preguntarme sobre esto. Y hoy una chica de la Universidad de Rosario me dice, ¿y esto en qué incide en la gente común? Porque claro, la gente común, el tema del fondo no le importa nada. Pero claro, ¿cómo no le va la vida diaria? Claro, pero ¿cómo no va a afectar la vida diaria cuando esos 22.000 millones de dólares se podrían usar para inversión pública, para puestos de trabajo, para creación de hospitales, de un montón de cosas? Y no, es para pago de intereses de la deuda. No, pero además agregarle a eso el tema de la reforma pública, que voy a leer algo hoy, del corte, recorte, es decir, de los despidos, porque es la variable de ajuste. Tener menos Estado, por supuesto menos gasto para pagar esos viajes oncológicos que no se dan, hospitales que están colapsados, servicios que cierran, servicios que no se dan más a los adolescentes y a los niños. No sé, ¿le quieres hacer una preguntita antes de pasar a la música? Sí, yo la pregunta para Alejandro es... Vamos a decir que él diga cómo salir de esta situación, porque Alejandro presidente. Claro. No, en sintonía con lo que venía diciendo, si el fondo sabe que esto es impagable, ¿no? ¿De qué manera se puede cobrar esta parte? Si es en recursos naturales, ¿cómo? Porque el fondo en realidad lo que quiere es cash, me imagino. No sé si tiene algo que ver con otra, con el situación. O si esto hay una triangulación en la cual qué sé yo, algún país pone la plata pero se queda con la Patagonia, ¿no? Por decir una cosa medio... Claro, lo que pasa es que, mira, en principio el fondo presta plata porque sabe que siempre se la van a pagar. No hay país que no le haya pagado al fondo. La prueba es que Néstor Kirchner le pagó todo en el 2005. Es decir, la Argentina entra en default. Respecto a la deuda, la Argentina entra en default, deja de pagar, pero después siempre termina pagando. Jamás ha dejado de pagar la deuda, por un lado. Y por otro lado, que esto es algo que motivó una denuncia contra Macri por el tema de los recursos naturales, es que, afortunadamente, los recursos naturales no son de la nación. En consecuencia, el presidente, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central no pueden afectar los recursos naturales, ni el fondo pretender tener algo sobre ellos, porque los recursos naturales son de las provincias, como lo establece el artículo 124 de la Constitución Nacional, y la ley corta, dictada en el 2006, que le da a las provincias la administración y el manejo de todos los recursos naturales que tenemos. Que, acoto, para mí es un disparate, porque vos te imaginás, eso me acuerdo que lo hablamos con Pino mucho tiempo, vos te imaginás a Chevron, que tiene un capital de más de 700.000 millones de dólares negociando con el gobierno de La Rioja de Catamarca. Inconcebible. Pero bueno, eso fue un lobby que hicieron las provincias petroleras, encabezadas por Néstor Kirchner, y en el 2006, por supuesto, se cerró ese círculo para que las provincias que tienen los hidrocarburos hagan lo que quieran con ellos. Porque también hay otro tema, que eso no se habla. Las provincias piden dinero al exterior y ahí sí las pueden enganchar con los recursos naturales. Ajá. Porque hay sería deuda. La garantía. Es decir, en este momento hay alrededor de 22.000 millones de dólares de deudas provinciales. Y, evidentemente, ahí sí los pueden enganchar. Desde el punto de vista del Estado Nacional, no. Excepto algo que tiene que ver con la nación, que es la plataforma continental, que eventualmente podría haber ahí algunas, pero es más difícil. Bueno, vamos a un poco de música y después te hago una pregunta más y les leo a los dos una noticia interesante. Bueno, y vamos a seguir en sintonía, entonces, estoy tocando fondo. ¿Te Ay, va? qué bien, Dale. bárbaro. El latido se me afloja, pero el piso está de moda.
Fondo Monetario Internacional, estamos seguíamos hablando de eso. En sintonía. Es una pregunta chiquita que me quedó dando vueltas, me la hizo una oyente. Se dijo en algún momento, la semana pasada o principios de esta, se echó a correr un rumor de que la posibilidad de que se iban a utilizar o que era garantía los fondos individuales de las personas en dólares en los bancos. ¿Qué nos puedes explicar de eso? No del rumor, sino en qué punto se junta, como decía hoy Marcelo, se hace un triángulo entre los fondos privados. Ahora vamos a hablar de tu libro. Entre el acuerdo con el fondo y los depósitos privados en dólares que están en los bancos. Bueno, yo no creo que los puedan afectar porque el fondo de alguna manera eso sería un escándalo. Es decir, eso se hizo en la época cuando Cavallo estaba desesperado y bueno, cuando el préstamo del fondo no se concretaba, pero si la Argentina recibe un préstamo de 20.000 millones de dólares del fondo, indudablemente no va a incautar dólares privados. Ahora... No, el FMI no. No, pero me refiero, el gobierno no va a... Sería una medida que además generaría un escándalo y además las elecciones de Milei, es decir, el hecho de supuestamente ganar en las elecciones de medio término, se acaba. Y por supuesto no van a cometer esa torpeza. Uh-huh. Ahora, una de las cosas notables del ministro Caputo es que dijo que no va a haber incremento del dólar porque no hay pesos para comprarlos. Hay más de 120.000 millones de pesos en depósitos a plazo fijo. ¿Cómo que no hay pesos? Hay montones de pesos para salir a comprar dólares. Y cuando niegan que vaya a haber devaluación, esto indudablemente es razonable. El gobierno tiene que jurar hasta el último día que devalúe, que no va a haber devaluación. Porque si dijera que va a haber devaluación, te imaginas que todo el mundo sale a comprar dólares para tratar de hacer diferencia. Entonces lo van a negar siempre. Y cuando devalúen o haya una banda de flotación con un tope máximo y un tope mínimo, y dirán, bueno, que el fondo lo exigió y como era necesario recibir esa plata, siempre va a haber una excusa para justificarlo. Uh-huh. Bueno, el libro que vas a presentar en la Feria del Libro, el 12 de mayo, se llama FMI, la trama oculta de la deuda. Lindo el título, ¿no? Medio como maquiavélico, ¿no? Como masónico. Impunidad y poder. Parece que el poder no siempre va de la mano de la impunidad, a veces no, pero en este caso sí, hay impunidad y poder. Es un libro que le hiciste, es tuyo, esta vez es todo tuyo, es a tu nombre, y va a ser presentado en la Feria del Libro el 12 de mayo, así que le vamos a dar manija, de acá a mayo falta un montón, pero le vamos a dar manija al libro. Bueno, esto porque este gobierno se caracteriza por algo, que no hay que relativizarlo, hay que tomarlos en serio, es que tiran muchas cosas a la vez, que desconocen, pero tiran igual, ¿no? Ahora están tratando de bajar la imputabilidad de los menores. Sí, porque vimos la película Adolescencia, nos gustó y entonces bajamos la imputabilidad, porque en el Reino Unido sabes que son 10 años, de 10 años en adelante. Pero esto es todavía más terrible y pasó sin pena ni gloria, salvo para ATE, pero para mí no. El gobierno dispuso a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial que los funcionarios responsables de distintas áreas podrán recibir unidades retributivas adicionales en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de su personal en sus respectivas dependencias. La medida generó un fuerte rechazo por parte de los trabajadores del Estado de ATA, quien convocó a paro y movilización. La normativa establece que las unidades retributivas, atente al piojo, adicionales, se asignarán previa intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y Subsecretaría de Presupuesto. ¿Qué son las unidades retributivas? A ver, pensemos. La cosa más hija de puta que se pueda pensar. Yo echo un empleado y ¿qué hago? Me quedo con su sueldo. Claro. Esas son las unidades retributivas. Exacto. Es decir, no es que le suben el sueldo. Él la persona que echa o que pone a disposición, se apropia del sueldo del que echó. Es una cosa
desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la no convivencia en democracia, es una barbaridad. Pero lo que pasa, Mónica, que mira, a mí hay cosas que ya, por eso la capacidad de asombro a veces... Lo que pasa es que alguien tendría que reaccionar, porque esto es un camino de ida, no es un camino de vuelta. Acá no reacciona nada, mira, ya que me hablabas de la impunidad de los menores, que es un tema que, aunque a mí me conocen por el tema de la deuda, yo he trabajado sobre hidrocarburos y sobre los menores precisamente. En el 2013, en el mes de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por el trato dado a los menores en los institutos penitenciarios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había habido torturas, porque había habido muertes y las familias de los afectados llegaron, como aquí no les dieron ni 5 de bola, llegaron a la Corte Interamericana. El Estado Nacional, en el 2013 y el 2012, trató de justificar el trato dado a los menores y la que tuvo un papel relevante fue la doctora Estela Maris Martínez, que es la defensora oficial de la Nación, integrante del Ministerio Público, uh-huh, que planteó lo que estaba pasando. Y no solo condenaron al Estado, sino que le dijeron que tenía que modificar el régimen penal de la minoridad. ¿Por qué? Porque el régimen penal de la minoridad, que está vigente, uh-huh, tiene la firma de Jorge Rafael Videla. Es una ley de la dictadura militar. Bueno, esa ley de la dictadura militar de los menores, jamás nadie la quiso cambiar hasta el día de hoy. No solo no la quisieron cambiar, sino que en el 2013 el Congreso de la Nación la ratificó. Yo cuando cuento estas cosas, muchos, especialmente los kirchneristas, me miran así asombrados. No. Pero querido, son las evidencias. No ratificaron una ley de la dictadura que determinaba que a los menores se los tratara de la peor manera en las instituciones penitenciarias. Que entran, y no es que entra alguien por un delito menor y sale hecho un avesado delincuente. Claro. Porque te imaginas que la escuela que tiene ahí, ¿no es cierto? Entonces, absolutamente. Claro, cuando pasa todo eso, es decir, realmente, ¿en qué estamos pensando? Es decir, ¿cómo se reflexiona sobre esto? ¿Cómo los opositores que escuché ayer no se hacen cargo de las cosas que hicieron antes? Porque todos los desastres que estamos viendo originados por Milei son parte de desastres que vienen de mucho tiempo atrás. Pero de esos de tiempo atrás parece que no hubieran existido. Y gente que no defendió la institucionalidad nunca, ahora se han convertido en defensores de la institucionalidad, ¿viste? Y después los mileístas y los de y los del PRO, en este momento, en nombre de la institucionalidad, violan la ley, violan la Constitución y no se les mueve un pelo. Yo lo único que te puedo decir desde mi profesión es que es la búsqueda permanente de un chivo expiatorio. Cuando uno es un menor, es decir, el tema de la seguridad es utilizado siempre para el control social y disciplinario de la sociedad, para meter miedo, para victimizarse y además para poner a ese otro en un lugar de enemigo, sospechoso, negro, con capucha, me va a robar, o sea, siempre la culpa es del otro, siempre se genera desde otro lugar lo que nos sucede. Incluso en la misma película, creo que la película es buena porque parte aguas, está en 3 partes, parte aguas, una cosa son los pibes, otra cosa son los adultos. Y en el caso de esa película especialmente, es que ya los adultos no son considerados como los pibes, lo hablábamos con Marcelo la vez pasada, como representativos o valiosos. Entonces toman a otros adolescentes, influencers, etcétera, etcétera, como sus representantes valiosos. No los padres, sino los pares, que es otra cosa. Y sí, porque en la escena esa donde está el chico con el padre, que es el policía que investiga, le dice, vos no entendés nada. Claro, no entiende los códigos nuevos con los que se manejan esos chicos. Sí, pero yo creo que cuando se habla de esto, cuando se habla de inseguridad, que hubo un momento, viste, como vos seguís las noticias y hay un momento donde todo es inseguridad, roban todo, especialmente en provincia de Buenos Aires, no sé por qué razón, van todos a la provincia de Buenos Aires, entonces roban, cometen unos robos, roban a los jubilados, hubo toda una época que robaban a los jubilados, no lo digo
lo digo con un poco de ironía, pero digo porque los medios, que alguna llegada tienen todavía algunas personas, porque también los canales abiertos están perdiendo vigencia, utilizan todo esto para meter miedo en la sociedad. Igualmente, lo que describen es el robo, el de gallina, ¿no? Porque los otros robos no lo describen. La marcha de la bronca lo describe. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Y es un poco eso. No, claro. Evidentemente ese acá, es el punto. Acá se cuestiona a la gente que comete un delito, Claro. pero los grandes ladrones... Bueno, el tema de la criptomoneda. El otro día le escribí un mail a mi amigo Alconada, que está investigando la criptomoneda, ¿no? Y que ha mostrado con lujo de detalles cómo se lanzó, a los minutos. Todo el recorrido que hizo. Todo el los recorrido, minutos. bueno. Entonces cuando le mando eso y le digo, Hugo, la verdad, muy buena investigación, me contesta, y este es el principio. Este es el principio, no sé qué más habrá. Claro, hay más. ¿No es cierto? Entonces, ahora, esto que vos me decís, vos te das cuenta, hubo un grupo de tipos que se embucharon $100 millones en 4 horas. En 4 horas. Yo pensé 4 horas. en minutos estaba cambiando todo. Y hubo un tendal que, bueno, que está en este momento desesperado por la plata que perdió. Claro. Pues claro, ¿cómo no iban a confiar en el presidente, que es el candidato al Premio Nobel de Economía? Que sabe de todo. Y que sabe de todo. Bueno, puede haber Y que candidatos mucha él se gente. autocandidateó, ¿no? Claro, Y que cuando esa entrevista con Viale, ahí te diste cuenta de la precariedad de Milei. Porque él siempre va a notas con tipos adictos a él, que no le repreguntan, que se bancan cualquier disparate que diga, pero esta vez, cuando Viale, no sé, que es otro de los obsecuentes, pero se le ocurrió decirle, Se le ocurrió ser periodista. se le ocurrió por unos minutos, y ahí Milei, bueno, no, porque Cuno Libarón, y apareció el monje negro, el mago del Kremlin, Santiago Caputo, para tratar de, no, hay que empezar de nuevo porque esto no se puede decir así. Claro, yo te digo, ¿no? Hace años que conozco la historia de mi país, la vengo investigando, estudiando, pero lo que estoy viendo ahora no lo vi nunca. Te digo, Nunca. más allá de la corrupción y todo lo demás, que un presidente diga lo que dice Milei, ese lenguaje de cloaca, Sí. esa descalificación permanente a todos los que no piensan como él, es decir, hablarle a chicos de colegio secundario con términos sexuales cuando inauguró el Sí, me periodo acuerdo. escolar, ¿viste? Esas referencias permanentes a los mandriles, a, bueno, todas estas cosas que vos decís, pero Sí. ¿qué problemas soy tendrá ecologista, mentalmente? Vos que sos Sí. psicóloga, Mónica. No, fue otra vez. Sí, con no su sé. hermanita pegado, no se despega. Claro. Es la primera vez que un presidente va con la secretaria general de la presidencia a todos lados. Claro, yo imagino que si no va con ella, no sé. Se Es decir, descompensa. debe ser su apoyo terapéutico. Se va a hacer Yo una creo acompañante que sí, terapéutica. No, sí, sí. yo no sé lo que. Yo no. A ver, porque esto me ha pasado varias veces. Yo no emito juicio de valoración en relación al diagnóstico del Ajá. presidente. Porque además la locura, en general, los disturbios psíquicos, entristecen el alma, es sufrir, se sufre mucho, no es que el loco es un loco lindo. Claro. No, se sufre un montón. Entonces, es complicado, evidentemente no, en algunos momentos no tiene lo que se llama, no coteja con la realidad. Él tiene su realidad y la realidad es otra, pero yo no sé decir nada más. Hay muchos que se arriesgan y dicen que es cruel y que la crueldad, evidentemente ternura no recibió de chico, eso es seguro, que es abrigo, buen trato, eso no, y buena comida por ahí, buena comida, ¿verdad? Pero buen trato seguramente que no. No, perdón, es público que el padre lo mató a palos. Porque ahí es donde se forma el criterio moral de cada uno de nosotros, nuestra ética, cuando nuestros padres, cuando somos chiquitos, muy pequeños, mucho antes de llegar al jardín. Pero no sé qué tipo de, ni enunciaría ningún tipo de patología que tiene o que dispone. Vos sabés que es muy difícil encuadrarlo, ¿no? Y es muy difícil Él decir. es especialista en... Pero en yo voy a así usar que- una palabra que por supuesto que no uso nunca, ya hace mucho tiempo que la desterramos, pero para mí es un loco empoderado. Empoderado. Sí, bien. porque de acuerdo a lo que vos estabas diciendo, bueno, sí, el tema de la salud mental, del sufrimiento mental es algo muy
muy complejo, sobre todo muy doloroso, como vos decís, de mucho sufrimiento, pero él sufre en determinados momentos, cuando parecería que las cosas no le salen. Ahí entra en crisis, pero después vos lo ves y dice, se ríe, baila, si puede viajar a Estados Unidos, está lo más feliz. Ahora, no estuvo bien en esto porque no lo recibieron, pero si él hubiese estado, cuando está con Elon, viste que le dio la máquina, él se divierte, o sea, por lo menos es lo que parece. Ahora, el ataque que le agarró cuando le fracasó, dicen que fue homérico, ¿no? Ahora, vos que tratás con gente que tiene problemas mentales, sí, él es cierto. Vos que trabajás con esa gente, lo que yo veo acá, además de todo esto que estás planteando, es que existe, y eso es lo que me llama la atención, por eso no sé si los que tienen problemas mentales tienen esa patología, es el goce ante el sufrimiento del otro. Yo lo veo a Manuel Adorni cuando anuncia que han despedido a 500 personas o que han dejado en la calle a tal cosa, lo dice con una satisfacción, diciendo, vamos a... Es el empoderamiento de la crueldad. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Claro. Que gozan haciendo sufrir a los otros. Bueno, no quiere decir que aquellas personas que tienen por ahí algunas patologías diagnosticadas en salud mental no tengan grado de perversidad, también la tienen, es una sumatoria. También, es decir, ¿sí? No hay un solo no hay caso un clínico, solo, claro, no. un solo eje, que el que está enfermo es el padeciente y el pobrecito. Sí, es cierto, es muy vulnerable la mayoría de las veces, pero también a muchas personas se le suma el grado de perversidad. ¿Quién puede decir que, qué sé yo, que un violador es normal? Nadie lo puede decir, no es normal. Sin embargo, bueno, es un pedófilo, es un sádico, bueno, entonces... bueno, pasa que ahí hay un foliado, ahí sí se puede pensar un foliado que es una locura de a dos, él y la hermana. Ahora, lo grave, claro. Lo grave Folie edu. Foliado, sí, locura. Lo grave que es el presidente de la República. No es un ciudadano. No, común. lo grave, antes de pasar a la música, espero que nos acompañe la música en esto, lo grave es que haya personas que se identifiquen con él. Claro. Eso es lo más grave. Porque él puede ser el rey está desnudo, él puede hacer un montón de cosas. El tema es que haya gente que se identifica y que lo replica si puede, además. O con su familia, o acuérdense cuando las fuerzas del cielo en algún momento salieron a quemar a indigentes. Claro. Que yo no lo podía creer hasta que lo vi en mi propio barrio, como habían dejado el colchón todo quemado. Entonces digo, lo gravísimo es que haya personas que tengan eso como un valor y lo quieran replicar. Eso es gravísimo, digamos, ¿no? Para mí. Sí, sí. Bueno, vamos a un tema musical porque... Siempre la deja picando, Moni. ¿Sabés cómo se llama la canción esta que viene ahora? ¿Cómo se llama? Todo se quema. Pero de León Gieco. Yo te juro que no tengo nada que ver. ¿Quién elige la música acá? Hemos visto borrar de un plumazo un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Cruzó 3 fronteras y a San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hemos visto presidentes latinoamericanos ir a España a festejar el 5º centenario, Día de la Raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún puente, y ahí está el huevón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hemos visto a
nuestro. Ansiedad, paranoia, síndrome de Estocolmo, victorean a los chorros que otra vez se llevan todo. ¿Quién se quedó con el dinero que gasté pegando estampillas en mi libreta de ahorro? ¿Y a dónde está el ladrón? Sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. El campo necesita para que le quede guita 400.000 millones de agroquímicos venenosos. Ni que hubiera coordinado, no te juro, no sabía nada. Es que si coordinamos no sale. No sale, seguramente. Bueno, ya vamos terminando el programa y entonces antes de retirarnos, estuvimos todo el tiempo aludiendo, pero no metiéndonos, aludiendo, pero no metiéndonos, con el tema de la oposición, ¿no? Porque yo decía, es grave que haya gente que lo tenga como factor de identificación, que replique lo que él es, pero atrás de él, ¿no? Atrás de él que están los Cernoiquian, los Manzano, atrás de él hay grandes negocios atrás de él. Y la oposición, ¿qué onda? O sea, lo que la gente votó para que pudiera establecer una balanza de justicia en esto. Digamos, bueno, es que todo el mundo votó a Milei. Hubo gente que no votó a Milei. Claro, lo que pasa es que hay un conjunto de aprietes. O sea, por ejemplo, cuando se vetaron las leyes jubilatorias, cuando se vetó la ley jubilatoria, hubo un diputado, que era importante, que iba a votar, pero como no tenían seguridad de lo que iba a votar, fue el mismo día que se trató eso, fue reemplazado por una diputada del PRO que votó a favor del veto. Y ese señor, que dejó su cargo, pasó a ser director de Salto Grande. Me acuerdo. Buah. Pero además de eso, yo me imagino que con el tema de la coparticipación federal y los fondos que envía el Estado, deben presionar a todos los gobernadores para que los gobernadores le digan a sus senadores, pues acá está alterado el sistema democrático. Los senadores no son empleados del gobernador, pero parece que sí, porque el gobernador dice tienen que votar de esta manera, de esta o de otra. Y se llega a extremos, Mónica. Te digo, mirá que he leído debates de ahora, hace 30 años, 40, 70, 80, pero las cosas que he visto, que un senador de la Nación firme un proyecto para crear una comisión investigadora y cuando se pone a votar el proyecto, vote en contra de lo que él firmó. Sí. 24 horas antes. Es un ejemplo de lo que es la oposición. Es un ejemplo de una oposición mediocre, inculta, trepadora, que les cuesta a veces, si no leen, les cuesta elaborar un discurso sólido contra el presidente. Ahora, y contra sus políticas de gobierno. No se puede decir moción de orden, como cuando yo era consejera superior en la universidad. Moción de orden, ¿cómo puede ser que acá el señor estimado está votando lo mismo que en contra de lo mismo que presentó? ¿Qué pasó? Es que nadie dice nada. Hoy tenemos un presidente de la Cámara de Diputados. Yo reconozco que esto es una opinión muy subjetiva, pero el nombre Menem para la historia de la Argentina es algo nefasto, ¿no? Sí. Y Martín Menem está cumpliendo realmente el rol de su familia y de su tío, el célebre presidente que tuvimos, porque levantó una sesión que tenía quórum porque se daba cuenta que las cosas venían mal. O sea, llega al extremo ese. Ayer, en un momento dado, estaba hablando un diputado mostrando que había reposteado el tuit de Libra Martín Menem, como lo hizo Esper, ¿no es cierto? Y Menem lo quiso cortar inmediatamente. El diputado dijo, usted me quiere cortar porque, no me acuerdo si fue un diputado o una diputada. Es diputado. La economista Julia Estrada. Es decir, usted me quiere cortar porque... Ahora, ¿vos te das cuenta? A eso hemos llegado. O sea, hasta se ha perdido la jerarquía institucional de lo que es un presidente de la Cámara de Diputados, lo que son los representantes del pueblo. Son representantes de ellos mismos. Es decir, a mí a veces me cuesta, porque por supuesto hay excepciones, ¿no es cierto? Hay diputados solventes, que conocen, que se juegan. Pero cuando veo estos otros, digo, estos no son representantes del pueblo, son representantes de ellos mismos. Están en la política no para servir a la política, sino para servirse de la política. Es decir, además, mira, esto de que no pasa nada, yo escribí una nota en Perfil que le llamó la atención a la jefa de política de Perfil. Me dijo, realmente
hoy me levantó el ánimo cuando le mandé la nota. ¿Por qué? Porque se había denunciado, La ley. no es que se había denunciado, el presidente de la Cámara de Senadores, Bartolomé Abdala, el que se la sustituye a la Villarroel, cuando ya no está, declaró que sus 14 o 15 asesores trabajaban para su campaña electoral en la provincia de San Luis, cuando eso está vedado por la ley que regula a los empleados del Congreso de la Nación. Es decir, es malversación de caudales públicos, darle un destino a eso que no tiene que ver con lo que está establecido. ¿Qué pasó? Nada. ¿Hubo alguna denuncia? Nada. Y el señor Abdala, primero el señor Abdala con una total impunidad lo dijo como si no pasara, como si fuera... Ahora, ¿qué pasa? Abdala lo dijo porque yo, que estuve 6 años en el Senado, vi que eso lo hacen todos los bloques políticos. Tienen personas nombradas que jamás van al Congreso, que no laburaron nunca, pero claro, o que le dan una parte al senador o forman parte de su estructura política. Es decir, es inconcebible que eso ocurra. Entonces, cuando a veces veo que en los países escandinavos, por ejemplo, tienen 2 asesores por legislador y acá pueden tener 20, 30 y no pasa nada, te das cuenta cómo esto significa una degradación de lo que es la política. Y cuando uno dice estas cosas, me dice, no estás hablando con... No, yo no estoy hablando contra la política. Estoy hablando con una forma de hacer política que degrada al país, degrada la institucionalidad y que defrauda al pueblo argentino, que espera otra cosa de sus representantes. Digamos que culturalmente hablando es una inhumanidad. Inhumanidad. Se está Exacto. degradando al ser humano. Bueno, ¿estás contento con este nuevo libro? Estoy contento porque, ¿se lo pasa? Yo en principio he escrito varias cosas y nunca escribo, primero sobre lo que no conozco, ni hago refrito, ni como decía un gran historiador inglés, Collingwood, que decía esos libros de tijeras y engrudo, ¿no? Donde pega... Corte y pego. Bueno, y siempre he tratado de ocuparme de cosas de las que nadie sabe o nadie se ocupa y que yo he investigado. Y a mí me llamó la atención esto del Fondo Monetario, primero por darme cuenta del poder que tiene, primero por darme cuenta que nadie conoce nada del fondo. Es decir, el fondo es una mala palabra, ya lo sabemos. Que el Sí, fondo nos ha eso no es jorobado, suficiente. ya lo sabemos. Pero los mecanismos para eso, nadie los dice, no los conocen, por eso dicen los disparates que dicen. Y lo que me interesó es que cualquier persona tenga conciencia de eso, de qué es lo que hace el fondo, cómo lo hace, cómo te condiciona, cómo te aprieta y además, fundamentalmente, que eso es lo más grave, el poder omnímodo. ¿Y por qué digo el poder omnímodo? Porque un Estado soberano, cuando tiene un conflicto con otro Estado, va a la Corte Internacional de Justicia para que se dirima el derecho de cada uno. El fondo tiene más poder que un Estado soberano porque no puede ser sometido a la Corte de la Haya. Ahora, ¿cómo es posible que una institución que es un sujeto de derecho tenga derechos? Es decir, los sujetos de derecho tienen derechos y obligaciones. El fondo tiene derechos, pero no tiene obligaciones, porque no hay forma de hacérselas cumplir. Y lo que me llamó la atención es que lo planteo en el libro, que una comisión de juristas de las Naciones Unidas se dijo, esto no puede ser, y se puso a estudiar para hacer un proyecto estableciendo las responsabilidades de los organismos internacionales. Bueno, hicieron un proyecto notable y está congelado desde el año 2011 en las Naciones Unidas. Nunca lo trataron. Wow. Lo pusieron en un cajón, como quien Claro. lo cajonearon. ¿Cómo vamos a responsabilizar al FMI? Imposible. Bueno, estamos... ¿Cómo, ya que está una No, preguntita dale. de la Adelante. investigación, ¿cómo se eligen los miembros del Fondo Monetario? No, los dirigen los países. Es decir, el representante de Estados Unidos lo elige el presidente y acá... El partido político, Es decir, ¿ves? fundamentalmente los eligen dentro de una estructura. O sea, en la Argentina, el representante argentino ante el fondo es el presidente del Banco Central o el ministro de Economía. Cuando se hizo el stand-by del 2018, Nicolás Dujovne, que era el ministro de Hacienda, era el representante de la Argentina, de Bolivia y de Chile ante el Fondo Monetario. Era uno de los gobernadores, porque claro, el Fondo Monetario tiene un directorio y tiene una junta de gobernadores. La junta de gobernadores está integrada por todos los representantes de los países, que es la última instancia del fondo. Bueno, eso depende de las negociaciones para que Dujovne era el representante de 3 países en el momento, aunque era argentino, y así ocurre con otros. Pero generalmente
tienen que tener relación con las estructuras bancarias de su país. Las Si no estructuras puede ser bancarias, alguien, no las políticas, las claro, bancarias. no puede ser un particular que le diga, no, te voy a nombrar a vos para que representes, ¿no? Repreguntando, Duhovne era representante de 3 países, pero en ese momento creo que Bolivia no tenía deuda con el fondo. Pero no importa, porque es miembro del fondo. Es decir, el Ah. tema, que esa es otra de las cosas. ¿Cómo es posible que teniendo el fondo 192 miembros, jamás se les haya ocurrido cambiar esa estructura? Cuando un país tiene un problema con el fondo, lo dice, porque además hay otra cosa. Todas las inmunidades que tiene el fondo, que no puede ser sometido a juicio en ninguna parte, ni el fondo, ni su director, ni sus gobernadores, ni nadie, esa estructura se la generó el propio fondo. Pero esas inmunidades fueron ratificadas por la Convención de Nueva York de 1947. Ahora, en la Convención de Nueva York se estableció que estos organismos tenían que plantear una forma de que en caso de que hubiera algún problema, los países afectados pudieran cuestionar eso. Bueno, el fondo nunca lo estableció. Entonces, si un país tiene un problema con el fondo, tiene que ir al directorio. Y si el directorio le rechaza su cuestionamiento, apela. ¿Dónde apela? La Junta de Gobernadores. O sea, el fondo es juez y parte. Juez y parte. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Qué van a decir los gobernadores? Claro. No, ¿tiene razón el país? No, tenemos razón nosotros. A llorar el campito. A llorar el campito. A llorar el campito. Exacto. Usted tiene razón, pero no podemos hacer nada. Nada. Es terrible que te digan eso, una Claro, impotencia. usted tiene razón, bueno, pero... nos vamos yendo, nos vemos la semana que Bueno. viene. Vamos a seguirte de cerca con el tema del libro. Gracias por la invitación. Él estaba pendiente, apagón mediante, marcha mediante, ya no podía pasar más nada para que Claro. son ¿Qué nuestro columnista en esto, así que ¿Qué nos deparará a la semana que viene? Vos viste que pasan 1.000.000 de cosas en una semana, no así sé. que hoy pero estábamos sí hablando podés del decir, fondo. Marcelo, ahora que no es acá, que también es en Estados Unidos, que pasan cosas rápidamente. Sí, también. ahora sí, la ya no locura se es, ya no expandió, era ¿eh? solamente Sí. acá. No es solamente acá. Bueno, nos vamos yendo. ¿Con Bueno, qué tema? nos Siempre. vamos con una milonguita. Ah, No, nos vamos con una milonguita de un autor que a vos te encanta, que se llama Piero, mirá. Pero, La milonga de lo peor. está bien. Te lo permito. Que nadie le diga a nadie que nos sobra de comer, que la mentira la guarde pa' contársela después. Tenemos pastos tranquilos, mucho campo que joder, y el agua se toma gratis cuando hay ganas de beber. Unos miran adelante y otros miran para atrás. Muchos miran al costado y otros no quieren mirar. Hay quien se tapa la cara, no la quiere destapar. Otros que se la disfrazan y la mandan a guardar. Hay lenguas de pura lengua que solo hablan por hablar. Siempre prometen milagros que no pueden realizar. Proponen que no comamos para hacer austeridad. Hermano, el hambre no es broma, esta es la pura verdad. Y el que nace laburando, hoy no puede laburar. Para un tipo de finanza, el tiempo es para gozar. Sino que vengan y cuenten los mal paridos nomás. Que bien se vive mirando cómo lo hacen los demás. Milonga, la milonguita, milonga de lo peor, milonga bien argentina, que es mentira y confusión. ¡Ah, sí!